Masejet Eruvin, en la página Ain Daled Amud Aleph. Empezamos 2 líneas antes, al final de la línea. Dice la Gemara Gufe, lo que ya mencionamos antes. Amar Rav, en mavoy nitar belechi vekora, ad shiu batim vechatzerot ptuchin letocho. Dijo Rav que para que un mavoy tenga todas las alajot de mavoy, sea considerado el mavoy, que es suficiente ponerle en su cuarto lado, donde ahí se sale al dominio público, o un leji o una korah no más, tiene que ser solamente cuando tiene por lo menos 2 hatzerot, que se puede salir de ellos hacia el mavoy, y en cada hatzer hay 2 casas. Si no, esa es la situación, entonces no lo vemos como un mavoy, sino como un hatzer, y sus alajot cambian. Entonces esa es la opinión de Rav, 2 hatzerot, y en cada hatzer 2 casas. Shmuel amar afilu bait echad vechatzer achat. Shmuel opina que es suficiente que haya una casa, que de ella se sale al mavoy, aunque no tenga un hatzer esa casa, y otro hatzer, que en ese hatzer es suficiente que haya una casa. En ese caso ya tiene ese corredor que de él se sale al dominio público, el nombre de alajá de mavoy, y todas las alajot de mavoy, y es suficiente ponerle o una leji o una korah. Tercera opinión, Rabbi Yohan amar afilu churba. Rabbi Yohan dice que es suficiente que por un lado haya un hatzer con una casa, y del otro lado se salga de una churba, que es de una casa abandonada. Si hay una casa abandonada que de ella se sale hacia el mavoy, también es suficiente para considerarlo un mavoy. Ahora, en el momento que es una churba, que nadie vive ahí y nadie duerme ahí, y nadie come ahí tampoco, entonces obviamente no se puede hacer con esa jurba shituf mevot, porque no tienes con quién hacerlo, y eso no causa una prohibición de ninguna forma, solo que de todos modos sirve esa jurba para darle al mavoy el nombre ilhati de mavoy, que sea suficiente ponerle un leji y una korah. Dice la Gemara, Amarle Abai le Rav Yosef, Amar Rabbi Yohan afilu bishvil shel kramim. Le pregunta a Abai Rav Yosef, según la opinión de Rabbi Yohan, que es suficiente que haya una casa abandonada que de ahí se entra al mavoy, ¿qué pasa si en vez de una casa abandonada hay un camino que de él se llega a viñados? Quiere decir, si de ese camino se entra al mavoy, ¿también es suficiente? ¿O hay una razón por la cual dijo Rabbi Yohan una jurba y no otra cosa? Amarle, lo amar Rabbi Yohan, ela bejurba de Hazi le dirá. A ver, Shvil shel Kramim de lo Hazi le dirá, lo. Le dice Rabbi Yosef, lo único que dijo Rabbi Yohan es una jurba, una casa abandonada, porque de todos modos es adecuado un poquito para vivir en él. Pero un camino que de él se llega al viñado, que no tiene nada que ver con un lugar de vivienda, en ese caso no es suficiente también, según Rabbi Yohan, para considerar al mavoy un mavoy legítimo, que es suficiente ponerle una leji o una korah. Y dice la Gemara, Amar Ravuna bar Chinana ve'azda Rabbi Yohan et ha'amei. Dice Ravuna bar Chinana que lo que dijo Rabbi Yohan aquí con respecto a la jurba es acorde también a lo que él dijo en otra sugía. Detnan, se ha escrito en la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Echad gagot ve'echad karpifot ve'echad chatzerot reshut achaten lekelim sheshavtu letochan velo lekelim sheshavtu betoch habayit. Dice Rabbi Shimon en la Mishnah que techos, el techo encima de las casas, y karpifot, es un lugar con mejitzot, pero que no se usa un uso de casas, es parecido al techo, ve'echad hatzerot, y lo mismo los hatzerot, los patios enfrente de las casas, reshut achaten, todos son considerados como un dominio. Quiere decir, se puede pasar cosas de el techo a un karpaf, o de un karpaf al hatzer, un hatzer al ga, a un techo a un hatzer, etc. Se pueden pasar cosas de un lugar a otro sin hacer ningún iruv o nada, porque todos son considerados como un dominio. Pero dice Rabbi Shimon, reshut achaten lekelim sheshavtu letochan, solamente instrumentos que cuando entró Shabbat ya estaban ahí, que si hay un instrumento que estaba en el techo, se puede pasar en Shabbat a otro techo, aunque sea el techo de otra persona, que pertenece a otra persona, o del techo a otro hatzer, que también pertenece a otros dueños, mientras esos instrumentos estaban en el techo
y etcétera, cuando entró Shabbat, sin que ellos hagan ningún iruv entre ellos. Pero instrumentos que cuando entró Shabbat estaban en la casa, que es un dominio privado y es diferente el uso de la casa al uso de los techos y los patios y los carpifot. En este caso, un instrumento que estaba en la casa no se puede sacar de la casa y llevarlo al techo, digamos, o al hatzer de otra persona. Y entonces, según Rabbi Shimon, todo el concepto de hacer iruv hatzerot, de hacer un iruv que haga que se pueden pasar cosas de un hatzer al otro, es solamente para los instrumentos que estaban cuando entró Shabbat adentro de la casa. Pero instrumentos que estaban en un hatzer cuando entró Shabbat se pueden pasar a otro hatzer sin hacer iruv hatzerot. Hasta aquí lo que dijo Rabbi Shimon. Ve'amar Rav, dijo Rav, alajá que Rabbi Shimon. Rav opina que la alajá es como Rabbi Shimon, pero dice Rav una condición, vehu shelo irvu, con la condición que no hicieron iruv hatzerot. No solamente iruv hatzerot entre un hatzer al otro, sino también las mismas personas. Es decir, hay un hatzer, que hay, por ejemplo, 3 casas ahí, y tienen otro hatzer vecino o un karpaf que está fuera del hatzer que pertenece a otras personas también. Entonces, ellos pueden, la halajá es como Rabbi Shimon, y instrumentos que estaban en el hatzer se pueden sacar a otro hatzer o a un karpaf y etc. Con la condición que en ese hatzer no hicieron iruv hatzerot. Pero si esas 3 casas hicieron entre ellas iruv hatzerot para también poder sacar instrumentos de las casas de ellos hacia el hatzer, en ese caso no se puede pasar cosas de ese hatzer a otro hatzer, a un karpaf, a un techo, aún instrumentos que cuando entró Shabbat estaban en el hatzer. ¿Por qué? Porque en el caso que esas 3 casas hicieron iruv hatzerot entre ellos para usar el hatzer, como ellos van a estar sacando instrumentos en Shabbat de la casa al hatzer, tenemos el temor que si permitimos pasar cosas de este hatzer a otro hatzer, que aún instrumentos que estaban en el hatzer cuando entró Shabbat, se van a confundir y van a terminar sacando también instrumentos que estaban cuando entró Shabbat en la casa de este hatzer a otro hatzer. Por lo tanto, dice Rav, la condición de que la halajá sea como Rabbi Shimon, que instrumentos que estaban en el hatzer cuando entró Shabbat se pueden pasar a otros hatzerot, es cuando no hicieron iruv hatzerot en ese hatzer en Shabbat y no van a estar sacando cosas de las casas hacia ese hatzer. Entonces dice Rav, ve'amar Rav alajá que Rabbi Shimon, ve'u shelo irvu, que no hicieron iruv hatzerot, aval irvu, si hicieron iruv hatzerot en ese hatzer, gazrinan dilma ati leapu keimani de batim la hatzer. En ese caso hacemos una gzerá, porque tenemos el temor que vengan a sacar cosas que estaban en las casas y después lo sacaron al hatzer, de ese hatzer le hatzer a otro hatzer. Por eso es prohibido del todo pasar cosas de ese hatzer a otro hatzer o a un karpaf, a un gag. Hasta aquí la opinión de Rav. Ushmuel amar ben irvu u ben lo irvu. Mientras que Shmuel dice que la halajá es como Rabbi Shimon, también en un hatzer que hicieron iruv hatzerot y van a estar sacando cosas de las casas al hatzer, de todos modos, objetos que estaban en ese hatzer cuando entró Shabbat, se pueden sacar, como la opinión de Rabbi Shimon, a otros hatzerot, o a un karpaf, o a techos de otras personas. Y dice la Gemara, Vejen amar Rabbi Yochanan, halajá que Rabbi Shimon, ben irvu u ben lo irvu. Dice también Rabbi Yochanan que la halajá es como Rabbi Shimon, también se hicieron iruv hatzerot, y con más razón, si no hicieron iruv hatzerot, la halajá es como Rabbi Shimon. Quiere decir que Rabbi Yochanan opina que no hacemos esa gzerá, que si permites sacar cosas del hatzer, vas a terminar sacando también cosas que son prohibidas sacar de este hatzer. Es decir, confiamos que la gente todo el tiempo se va a dar cuenta, este instrumento estaba aquí cuando entró Shabbat, se puede sacar de este hatzer a otro. Ese instrumento estaba en la casa cuando entró Shabbat, por lo tanto no lo puedo sacar del hatzer a otro hatzer. Dice la Gemara, Alma, lo gazrinan dilma ati leapu keimani de batim le hatzer. No hay la gzerá que tal vez va a terminar sacando cosas que estaban cuando entró Shabbat en la casa a otro hatzer. A Hanami, y eso es lo mismo como lo que dijo Rabbi Yochanan con respecto al caso del Mavoy con la jurba. Lo gazrinan dilma ati leapu keimani de hatzer la jurba. Como mencionamos antes, cuando una jurba
por un lado y por otro lado hay un hatzer con una casa y se puede, el que vive en esa casa puede usar el mavoy, dijimos que él no tiene que hacer shituf mevot con la jurba porque nadie vive ahí. Entonces habría el temor que la persona termine, como él puede sacar cosas de su hatzer al mavoy, entonces puede ser que él termine cogiendo un objeto que estaba en su casa, sacarlo al hatzer, del hatzer él puede sacarlo al mavoy, pero no puede sacarlo a la jurba, no puede pasarlo a la jurba, que también se puede llegar a ella a través del mavoy, porque él no hizo iruv con esa jurba, y esa jurba pertenece a otra persona. Eso él no puede hacerlo, solo usar el mavoy es lo que él puede. Pensarías entonces que es prohibido usar el mavoy por el temor que él llegue a sacar los instrumentos también a la jurba. Eso vimos en la opinión de Rabbi Yochanan, que no hacemos esa exageración. Así como él puede pasar cosas del hatzer a otro hatzer, y no tenemos el temor que él llegue también a sacar instrumentos que cuando entró Shabbat estaban en la casa a otro hatzer. Aquí tampoco tenemos el temor que porque le permitamos usar el mavoy, él termine sacando las cosas a la jurba. Y en eso se refiere a la Gemara, que es Rabbi Yochanan le tamei. Es la misma opinión de Rabbi Yochanan, que no hacemos esa especie de gzerot. Y cuenta la Gemara, Yativ Rav Broina ve'kamar le Ashmaita. Se sentó Rav Broina y dijo lo que había dicho Shmuel con respecto al mavoy, que un mavoy es suficiente que tenga una casa que se sale de ella al mavoy y el otro lado tiene un hatzer con una casa, con eso es suficiente para que el mavoy tenga todas las alajot del mavoy. Amar le Rabbi Elazar bar bei Rav, Amar Shmuel Aji, le preguntó, ¿acaso Shmuel dijo así? Amar le dijo, sí, así dijo Shmuel. Amar le Achbili Ushpizei, le preguntó, muéstrame dónde él se hospeda. Achbili le mostró. Atale kamei de Shmuel, fue donde Shmuel, Amarle, Amar Maraji, tú dijiste así como dicen en nombre tuyo. Amarle, y le dijo, sí, así es mi opinión. Le preguntó, Vehamar ude Amar, en la nube Eiruvin, ela que reshon mishnateinu. Le dijo, tú mismo dijiste que en Eiruvin nos comportamos según como está escrito en la Mishnah. Así como está escrito en la Mishnah, así es la halajá. Y está escrito en la Mishnah de nosotros, la última que hemos estudiado, Shamavoy la Hatzerot, el Mavoy enfrente de los patios, que Hatzer la Batim, es como el patio enfrente de las casas. Ahora, y en la Mishnah está escrito claramente, el Mavoy la Hatzerot, en plural, quiere decir que tienen que haber dos Hatzerot y no solamente una, como dijo Shmuel, que es suficiente un Hatzer con una casa y otra casa. Entonces vemos que tienen que haber dos Hatzerot y no como dijo Shmuel. Dice la Gemara, Ishtik, Shmuel no contestó nada. Pregunta la Gemara, ¿Kibla minei o lo kibla minei? Eso que él se quedó sin contestarle, eso demuestra que él aceptó el argumento y cambió su opinión o no ha cambiado su opinión. Dice la Gemara, Tashma ben y escucha, de un mavoa de Avedair be Ivut bar Ihi. Había un mavoy que salía de su patio hacia él, Ivut bar Ihi, Avedlei lejie, y él le hizo al mavoy un leji, que decir, lo consideró un mavoy con todas las alajot legítimas de un mavoy. Vesharalei Shmuel, fue donde Shmuel preguntó si hizo bien, y Shmuel le dijo que hizo bien. Cuenta la Gemara, después de que Shmuel falleció, Ata Rabanán, Shadiai, vino Rabanán y tiró ese leji, que decir, vino a decir que el mavoy no se puede hacer tiltul en él. Amar, entonces dijo Ivut bar Ihi, el que había puesto el leji y le había preguntado a Shmuel si está bien lo que hizo, dijo Amar, mavoa de Dayar Nabei, el mavoy donde yo vivo. Veatina mishmei de Mar Shmuel, y lo hice kasher según lo que me dijo Shmuel. Neiti Rabanán bar Rav nishdeimin, va a venir Rabanán y va a tirar el leji de nosotros, es decir, va a quitarnos el leji y va a decir que no podemos usar el mavoy. Entonces, vemos aparentemente que Shmuel permitió el mavoy porque es, según su opinión, que es suficiente un hatzer con una casa y una casa del otro lado. Y Rabanán vino y, cuando después de que Shmuel falleció,
tiró el leji, que se dijo que no se puede usar el mavoy porque él opina como Rav, que necesitamos por lo menos 2 hatzerot que de ellos se salga al mavoy. Entonces dice la Gemara, Shma mina, lo kibla minei. Podemos aprender de este hecho que Shmuel, aunque se quedó callado, de todos modos él siguió con su opinión de cómo es suficiente para que el mavoy sea kasher. Dice la Gemara, no, leolam eimaleja kibla mina. Puede ser que siempre Shmuel aceptó el argumento y también él opina como Rav, que tienen que haber 2 hatzerot y en cada hatzer 2 casas. Y ese es el caso que pasó con Ivut Bar Ihi, que de verdad sí había ya 2 hatzerot y 2 casas en cada hatzer. Y el hecho fue así. Leolam eimaleja kibla minei ve'aja. ¿Cuál fue el hecho? Hazana ahu de ave'achil na'ama bebeitei ve'ate bait bebeit knishta. El caso fue así. En un hatzer habían 2 casas, en el otro hatzer había una casa y una sinagoga, un Bet Knesset. Y el Hazán, que es encargado del Bet Knesset, él dormía en el Bet Knesset, pero comía en otra casa. Y cuando fue Ivut Bar-I a preguntarle a Shmuel, Shmuel le dijo que es kasher porque había 2 hatzerot con 2 casas, porque Shmuel opina que donde la persona duerme es considerado su apartamento. Entonces tenemos 2 hatzerot y en cada hatzer 2 casas. Y por eso es que le permitió usar el mavoy con solamente un leji. Ve'ivut bar-i savar mekom pita garim, u'Shmuel atamei damar mekom lina garim. Ivut Bar-I no entendió bien a Shmuel. Ivut Bar-I pensó que el lugar del pan, que es el lugar donde la persona come, es el que define dónde está el apartamento de la persona. Por lo tanto, él pensó que el Hazán del Bet Knesset no tiene significado, aunque duerme en el Bet Knesset, es como si no está ahí. Y de todos modos es el Mavoy Kasher, porque es suficiente una casa en el otro Hatzer y no necesitamos 2 casas. Pero la verdad era que Shmuel opina que lo que define el lugar de la persona es donde él duerme. Por lo tanto, él sí consideró el Hazán Ben Knesset como alguien que influye allá para causar que el Mavoy sea un Mavoy legítimo. Ahora, lo que pasó después de que Shmuel falleció es que el Hazán del Bet Knesset paró de dormir en el Bet Knesset. Ya no dormía ni siquiera en el Bet Knesset. Entonces, Ivut Bar-I pensó que eso no tiene importancia. Si duerme ahí o no duerme ahí, da lo mismo. Sigue la situación igual como era antes, porque lo que define es el lugar donde él come. Mientras que la verdad es que después de que la persona ya no duerme ahí, entonces como hay una casa menos que se usa en este Mavoy. Por lo tanto, es que vino Rabanán y le quitó el eji diciéndole que de hoy en adelante, desde que el Hazán no duerme más ahí, también según Shmuel va a ser prohibido usar el Mavoy solamente con un leji. Entonces podemos concluir que Shmuel sí aceptó el argumento antes y ahora él también opina como Rav. Y hasta aquí Aindale Damudale.